La ISO 9001 ayudará a la facilitación y gestión de riesgos de la cadena de suministros. Yo creo que esta es una pregunta que muchos de nosotros, de los que nos dedicamos a estudiar muchísimo las buenas prácticas o los programas de seguridad que existen y los que nos dedicamos a estudiar modelos que permitan a las organizaciones a gestionar sus procesos, siempre validamos si realmente las normas ISO y sobre todo una de las normas más vendidas a nivel mundial podría llegar a gestionar y podría llegar a facilitar o a ayudar la cadena de suministros. Antes de que profundicemos, te quiero pedir que te vayas a capítulos anteriores. Tú probablemente estás viéndonos a través de nuestro canal de YouTube y mira cómo nosotros empezamos a estructurar lo que es la cadena de suministros. Cuando nosotros hablábamos que la cadena de suministros o la cadena de valor o la cadena de procesos dentro de la organización hacía parte de todo lo que literalmente a lo que la empresa se va a dedicar y cómo lo va a hacer, su core de negocio. Así que eso te va a ayudar a entender un poco por qué nosotros estamos relacionando la ISO 9001 frente a lo que tiene que ver con la cadena de suministros el día de hoy. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, digamos que este tipo de enfoques, lo que tenemos que analizar inicialmente, bueno, la norma ISO 9001, pues obviamente viene de una gran institución, de una organización gigante que es la ISO, que es la Organización de Estandarización Internacional. Cuando nosotros hablamos de esta organización lo que nos quiere mostrar a nosotros es que los procesos dentro de las organizaciones y todas las partes interesadas que participan con ella pueden ser y son susceptibles a ser estandarizadas, a que sus procesos para que puedan facilitarse, para que puedan mejorarse de alguna manera, puedan llegarse a estructurar a través de mecanismos, de procesos, de protocolos, en donde permitan que de alguna manera se estandaricen. La estandarización no es sinónimo de hacerlo siempre igual. La estandarización lo que nos lleva es a validar que realmente un proceso nosotros lo podemos aplicar a través de unos protocolos específicos, a través de unos procedimientos específicos que nos permitan garantizar que productos de calidad y productos digamos que enfocados a un nivel de seguridad bien elevado. Las normas y productos de seguridad que literalmente es lo que buscan las organizaciones en algún momento para poderlos estructurar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una norma como es la ISO 9001, la cual está orientada a la calidad de un producto o de un servicio, pues obviamente tenemos que entender desde dónde viene. La ISO, digamos que su core de negocio parte de que está orientado hacia las organizaciones públicas, a las organizaciones privadas y literalmente es aplicable para todo el mundo. Algo importante para validar acá es que se ha determinado que la ISO 9001 es la norma de normas de alguna manera, pero que también se piensa que son normas aplicadas para que cualquier organización las pueda implementar. Cualquier tipo de organización, no importa su tamaño, no importa su tamaño, es posible que se pueda aplicar dentro de la organización. Entonces nosotros, como analistas, como líderes de un sistema de gestión, como líderes de un sistema de gestión de la seguridad, tenemos que entender que sí existen otras buenas prácticas que van a poder aportarle de alguna manera a todo lo que nosotros estamos desarrollando dentro de la cadena de suministros. ¿Para qué? Para garantizar una estandarización o por lo menos para estandarizar que existan buenos protocolos de gestión de riesgos y seguridad y en este momento de calidad para los procesos. Aquí probablemente, y me voy a adelantar como a 10 capítulos adelante cuando veamos el último episodio, donde yo te voy a hablar de algo muy importante que es la integración. Aquí es donde literalmente nosotros como líderes de sistemas de gestión tenemos que validar si realmente los procesos y los sistemas y las buenas prácticas que estructuramos dentro de la organización son integrables. Y es posible, gracias a algo que se llama el estándar de alto nivel de las normas ISO, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la ISO, ubicada en más de 176 países, donde está el comité 176, que es quien habla de la ISO 9001, en más de 156 países y con una contribución de más de 21.000 normas alrededor del mundo.
¿Ya? Siendo, como ya les había contado en un principio, la ISO 9001 una de las normas que más está, digamos que más se vende y más estructuración tiene dentro de las organizaciones. Sin embargo, aquí hay un análisis muy importante que yo quiero que tú hagas y reflexiona sobre lo que te voy a decir. Yo creo que en cada uno de los episodios yo lo estoy poniendo a usted a reflexionar de alguna manera, pero más en aras de que evidenciemos si realmente nosotros estamos aplicando los sistemas de gestión de la calidad como deben ser. Y muchas veces, y como se los hemos venido diciendo siempre, un sistema de gestión de la calidad no se trata de volverlo, de transformarlo como un simple documento o un simple manual que me diga a mí cómo debo hacer las cosas para cuando venga una auditoría de certificación, sino que realmente la calidad se vea representada en las personas, se vea representada en sus productos, se vea representada en sus servicios, porque muchas veces no se ven así. Se ven simplemente como que es un documento que dice, ok, yo hago calidad, soy bueno, pero nunca realmente se ve emanado o se ve estructurado como uno quiere verlo, en donde realmente la organización lo sienta, lo viva. Y ahí es donde nosotros tenemos que validar claramente si esto no se va a transformar simplemente en un sistema de gestión de papel o si realmente se vuelve algo en donde la organización lo vive dentro de sus procesos. Y obviamente, como lo dice tal vez la norma, lo van a percibir esas partes interesadas. Va a haber satisfacción a través de esas partes interesadas. Ustedes saben que nos vamos a poner con tecnicismo desde la ISO 9001 y tal, porque esto no es un curso de ISO 9001 o algo así. Si tú quieres ver todos estos cursos y demás, te invito a que te suscribas a la plataforma de Consultor Go Labs y ahí vas a poder aprender de absolutamente todo lo que tú quieras frente a este tipo de normatividades. Entonces, la ISO 9001 es una norma que tiene 10 capítulos, de los cuales tiene 3 capítulos que hablan netamente de generalidades y tiene, digamos que los otros 7 capítulos donde habla de los requisitos que deben implementarse. Si tú no conoces esta norma, aquí rápidamente te voy a decir, la parte de arriba, en donde tú estás viendo todo el tema de generalidades, son, digamos que, esos capítulos introductorios que te cuentan cómo fue elaborada la norma, cuál es su objeto, para dónde va, qué referencias normativas se consiguieron para poderla diseñar, algunos términos y definiciones que te van a ayudar a entender e interpretar la norma. Y en la parte de abajo, como tú lo ves, habla de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Esos requisitos, literalmente, con esta norma ISO 9001, en su versión 2015, son los que nosotros debemos implementar dentro de la organización. Si tú quieres conocer un tip rápidamente de cómo implementar, si es la primera vez que estás metido en el tema de normas y demás, ten en cuenta y lee todas las palabritas que digan debe. Todo lo que diga debe en la norma, tú debes garantizar que se implemente y se desarrolle dentro de la empresa. ¿Cómo tú lees una norma de estas? Pues tú empiezas a validar, digamos que cada uno de los capítulos o cada uno de los requisitos que tiene la norma son buenas prácticas que sugiere la norma que nosotros como organización implementemos para poder ¿qué? Para poder hacer que el sistema de gestión o eso que tú estás implementando efectivamente le sirva a la organización. ¿Para qué? Para sus productos, para sus servicios, para la infraestructura, para las personas, para los procesos. Entonces ahí es donde tú arrancas a implementar. ¿Por qué te quiero contar en este capítulo sobre la estructuración de la norma? Porque cuando tú empiezas a analizar y esta estructura que tiene en la parte inferior de este iceberg que estamos viendo, pues obviamente tú estás viendo que es literalmente la columna, la fuerza o la estructura con la que una organización está formada. Tú para estructurar una organización tienes que haber desarrollado, como lo dice aquí el capítulo 4, un contexto de la organización, entender en qué negocio estoy, entender qué tipo de jugador soy, entender con quién participo, entender el mercado, entender todo lo que ocurre dentro de mi organización, lo que ocurre afuera y entender de dónde a dónde yo puedo ir. Y todo eso, tratar de escribirlo en algún lugar para que la organización lo entienda. Eso es el contexto de la organización. Una empresa tiene que saber qué tipo de jugadores. Claro, tiene que entenderlo. Y saber qué tipo de jugadores es entender el core de negocio. Y entender el core de negocio, señores, es entender ¿qué?
la cadena de suministros. Cuando yo entiendo la cadena de suministros dentro de una organización, entiendo literalmente cómo yo puedo desarrollar cualquier tipo de actividad dentro de la empresa. Entonces, es por eso que tú te vas a dar cuenta que siempre que nosotros estemos estructurando un sistema de gestión, pues tenemos que llevarlo a eso. Aquí es donde te doy el primer tip de que sí, la ISO 9001 ayuda a gestionar y ayuda a facilitar la cadena de suministro. Y te lo estoy demostrando. Si no conocemos qué tipo de jugador soy, si no conozco el contexto en el que yo desenvuelvo mi negocio, no importa si es una empresa de productos o servicios, pues obviamente mi cadena de suministros va a ser muy débil. Mis eslabones van a ser tan débiles como para que un riesgo relacionado con lo que tú quieras, no importa, se materialice. Relacionado con la calidad, relacionado con la seguridad, relacionado con las personas. No importa, si no lo conoces, puede pasar. Luego tenemos un capítulo que nos habla del liderazgo. Y el liderazgo, creo que ustedes han leído, han escuchado, han validado todo lo que tiene de manera esencial lo que es el liderazgo dentro de una organización. Pero aquí esta norma habla de algo muy interesante y es que nosotros no seamos románticos con el liderazgo. ¿Y qué es no ser románticos con el liderazgo? Es poder validar que efectivamente el liderazgo parta desde la alta dirección, desde el gerente de la empresa, desde el dueño de la empresa, y que caiga hasta el auxiliar de la vicesuplencia, es decir, hasta el último cargo que tiene la organización. Y que todo eso, casi que en las organizaciones nosotros les decimos, oiga, mire, para que usted demuestre esto, la alta dirección debe decirlo de alguna manera. ¿Y sabe cómo lo dice la organización? ¿Cómo se lo dice a todo el mundo? Se lo dice a través de algo que por allá llaman la política de calidad. Y esta norma te dice cómo estructurarla y cómo analizarla. Bueno, todo eso usted ya lo sabe. Pero realmente es lo que, como yo lo llamo, es su propósito. Si tú, que eres dueño de empresa y estás viendo este video, tú tienes que entender que la política literalmente no es algo que yo googleo y lo copio y lo pongo, o lo que me diga a mí el consultor, o lo que me digan quién sabe quién. Literalmente lo que tiene que traducirte la política es tu propósito. Quiero que sientas empatía con tu cliente y tú veas qué siente el cliente cuando ve tu producto o cuando adquiere tu servicio. ¿Qué siente él? Y eso es lo que debe reflejar una política. Y cuando nosotros hablamos de políticas, hablamos de lo que literalmente se quiere, cuál es su objetivo fundamental para poder ser calidosos. Ahora tú te vas a la cadena de suministros y la cadena de suministros tiene un propósito o no. Claro, lo tiene, porque nosotros la analizamos desde cómo para yo poder fabricar mi producto o mi servicio, yo tuve que contratar a los mejores. Buscar a los mejores proveedores de esas materias primas, gestionarlos desde el punto de vista de seguridad del proceso que me va a dar y desde la calidad del proceso que me va a dar. Entonces sí tuve que haberlo validado. Entonces tuve que haber demandado y haberle dicho, ok, si tú vas a trabajar conmigo, si tú me vas a ayudar a poder desarrollar todos y cada uno de estos procesos, pues obviamente debe existir el liderazgo en el proceso. Si no existe el liderazgo en el proceso, pues imagínate. Y de ahí en adelante todo lo que tú quieras darle en términos de enfoque al cliente. Siendo el cliente quien, todas las personas, procesos y partes interesadas que participan en tu organización. La planificación, esta discusión que ha sido desde el año 2012 hacia acá, en donde todos hemos visto cómo literalmente la planificación se ha vuelto como algo bastante complejo para muchos, porque la planificación te habla de los riesgos y las oportunidades, y entonces nosotros ya traemos una cosa que se llama el pensamiento basado en el riesgo, que ahorita te voy a hablar un poco de eso, y entonces la planificación se hace un poco más sencilla, pero la planificación literalmente aquí sí es medida. Si es estructurada, cuando tú te vas a la cadena de suministros, y si tú te acuerdas cuando estábamos hablando de todos los programas de seguridad, OEA, CITIPAT, ISO 28, te dabas cuenta que la cadena de suministros me hablaba y me decía a mí, hey, un momento, estructura una política, proyecta unos objetivos, valida unos programas de seguridad, pero, con base a tu cadena de suministros y a tu gestión de riesgos.
planifique. Y la ISO 9001 de una te lo dice, planifique. Y la planeación no es simplemente, hey, esto es lo que voy a hacer versus lo que voy a cumplir o algo así. No, la planificación tiene una esencia muy fuerte. Y es hasta desde planificar qué riesgos puedo correr yo, pero qué oportunidades puedo perseguir. ¿Qué objetivos debo cumplir yo y cómo los voy a cumplir? ¿Qué requisitos legales debo cumplir yo y cómo los voy a monitorear? ¿Qué voy a hacer dentro de la planificación para que esto mejore todos los días? La gestión de riesgos en una organización no es estática. La cadena de suministros en una organización no es estática. Entonces, si tú te das cuenta, cuando estamos hablando de la planificación, tiene muchísimo que ver con la estructuración de cualquier cadena de suministros. Luego nos vamos para el tema de soporte. En este requisito, pues obviamente aquí nos va a decir qué es todo lo que tú necesitas para poder desarrollar una buena práctica. Y te habla de infraestructura, de personas, de tecnología, ¿ya? De cómo tú vas a controlar toda esa cantidad de documentos que tal vez vas a necesitar para tu sistema de gestión o para poder implementar una buena práctica. Y si tú te das cuenta en la cadena de suministros, casi que cada uno de los eslabones de la cadena de suministros tiene que un proveedor o un proceso o una parte interesada, tiene probablemente un documento que me da mi soporte al requisito que estoy cumpliendo o que me da lo que nosotros llamábamos trazabilidad, ¿te acuerdas? Entonces date cuenta que la ISO 9001 me ayuda a mí a soportar muchísimo. Quiero que nos devolvamos atrás rápidamente y yo sé que si es la primera vez que tú estás viendo este video, estás loco y estarás diciendo, wow, este tipo de qué me está hablando. Hay una cosa que se llama el programa OEA, muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, y el programa OEA, por allá hay un requisito que habla sobre la seguridad de los procesos, casi que literalmente me dice cómo funciona una operación de comercio internacional. No importa, como importador, exportador, agente de carga, agente de aduana, transportador, lo que sea. Y eso tiene que estar muy documentado. Tiene que estar literal en un documento que me diga cómo se va a desarrollar. Esta norma, la ISO 9001, te ayuda a controlar esos documentos. Te ayuda a establecerlos, te ayuda a generar listados, tablas de registro, tablas de retención documental, como tú las quieras llamar, para validar que efectivamente se está desarrollando como se quiere hacer dentro de la organización. Entonces mira que este tema de soporte te va a ayudar un montón. La parte de operación de esta norma ya me habla es cómo funciona mi fábrica. Cómo funciona mi fábrica de servicios o mi fábrica de productos. Y en la parte de operación tú te vas a dar cuenta que hay algo que yo he denominado siempre la preventa, la venta y la postventa. Es todo lo que tú haces antes de vender tu producto, todo lo que tú haces para fabricarlo y para desarrollarlo y todo lo que tú vas a hacer después de haber entregado el producto. ¿Les suena algo parecido por ahí? Ah, ok, cadena de suministros. Por allá nosotros veíamos algo que se llamaba el aguas arriba, core de negocio, y el aguas abajo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Claro, tiene que ver muchísimo. La evaluación del desempeño, pues obviamente yo cómo voy a medir todo esto. ¿Qué indicadores voy a establecer? ¿Cuáles son las evaluaciones que voy a determinar? ¿Cuál es el cuadro de mando? ¿Cómo yo lo mido? Y si tú te vas a validar en la cadena de suministros, tú tienes que medir la eficiencia de la cadena. Tú tienes que medir si el programa de seguridad que estás implementando funciona. De lo contrario, hay que cambiarlo. Hay que reestructurarlo dentro de la organización. Y finalmente, la mejora que nosotros vamos a desarrollarle a los procesos. Entonces, date cuenta que la mejora de manera explícita en una cadena de suministros se ve. ¿Por qué? Porque es cíclica. Tú te vas a dar cuenta que cuando termina la cadena de suministros, por allá nosotros vamos a ver algo que se denomina la logística inversa o la logística verde de todos los productos o servicios que nosotros hemos facilitado en una cadena de suministros. Entonces, literalmente también nosotros vamos a poder evidenciar si el sistema de gestión funciona o no funciona. Y te estamos demostrando que literalmente la cadena de suministros debe y debería ser orientada, estructurada y engranada con lo que es una cadena de suministros y la ISO 9001. Entonces, señores, si nosotros estamos validando esto, pues la ISO 9001 tiene unos componentes que hasta casi que nos da una ruta de navegación como te lo había dado. Nos dice que tenemos ese objeto y campo de aplicación, el análisis de estas expectativas de las partes interesadas.
vamos a validar efectivamente cómo vamos a desarrollar la planificación, cómo vamos a desarrollar todo el control y apoyo, la evaluación, la mejora, para que al final del ejercicio, ¿qué ocurra? Pues exista una satisfacción del cliente y de esos productos y servicios y esos resultados del sistema de gestión. Entonces mira que todo lo que te conté está estructurado en esta gráfica en donde literalmente mostramos cómo el sistema de gestión se mueve al interior de esa cadena de suministros, pero cómo también el interior de esta gráfica que estás viendo acá desde la ISO 9001 refleja lo que necesitamos desde las partes interesadas. Es decir, que sí, efectivamente estamos validando que la cadena de suministros tiene que ser estructurada y tiene que ser desarrollada, y utilizar una buena herramienta como es la ISO 9001 probablemente nos va a ayudar muchísimo. Esta norma tiene en su particularidad unos principios. No los voy a leer todos, pero sí me quiero enfocar en dos principios que me parecen a mí bastante interesantes. Y el primero es el de la gestión de las relaciones. Cuando esta norma nos habla de este principio, nos dice, hey, ¿tú cómo analizas y entiendes tus partes interesadas? ¿Con quién estás tú participando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo buenas alianzas? ¿Estás comunicándote bien? ¿Estás diciéndole a tu stakeholder que tú eres seguro y que tú eres calidoso, que haces cosas de calidad? ¿O tú te lo guardas solo para el auditor de certificación? ¿O tú realmente se lo estás comunicando? Hay comunicación de entrada, hay comunicación de salida. Entonces lo estamos validando. Y uno de los principios de esta norma es ese, y uno de los principios de una cadena de suministros es ese: la buena comunicación. Como en 2 capítulos anteriores nosotros te lo decíamos de cuando íbamos a implementar un sistema de gestión en control y seguridad para la cadena de suministros. Y el otro que yo quería validar con ustedes es este, el del enfoque, el enfoque basado en procesos. ¿Y por qué el enfoque basado en procesos? Porque literalmente cada eslabón de la cadena de suministros tiene unos componentes muy importantes para poderlos desarrollar, para poderlos estructurar. Cada uno de esos componentes literalmente nos va a decir a nosotros cómo se debería desarrollar esa cadena de suministros, cómo debería estructurarse el paso a paso que nosotros vamos a desarrollar en la organización, y cómo es que lo vamos a hacer para que haya gestión y trazabilidad. Finalmente, algo que yo sé que ustedes han trabajado, creo que en los cursos que estamos acá, tenemos un curso exclusivo en nuestra plataforma que se llama Pensamiento Basado en el Riesgo, que es súper interesante porque eso te ayuda a sensibilizar a toda la organización. Y cuando nosotros hablamos del pensamiento basado en el riesgo, validamos, y quiero que lo analicemos solo desde la 9001. Pensamiento basado en el riesgo es algo que ya venía funcionando desde hace tiempo y de manera automática lo hacemos de manera inconsciente. Siempre estamos buscando la autoprotección y la prevención. Es un concepto que ya desde el tema de riesgo, esa palabra que se empezó a incluir en las normas ISO y que de aquí en adelante la vamos a ver en muchos episodios, pues vamos a tenerla que validar, porque ahora sí está implícito dentro de la gestión de la organización, dentro del sistema de gestión. Y este pensamiento basado en el riesgo desde las normas ISO se enfoca muchísimo hacia el tema de los procesos. Pero hay 3 cosas que realmente yo le digo a usted que desarrolle para tener un buen enfoque y un buen pensamiento basado en el riesgo. Lo primero es que el pensamiento y el enfoque en la ISO 9001 para poder adoptar un buen enfoque hacia el pensamiento basado en el riesgo es que le tiene que ayudar a usted a mejorar la confianza. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en lo que quiere decir el enfoque de la gestión de riesgos y cadenas de suministros? Seguridad, facilitación y confianza. Ayuda a que realmente las personas crean en tu proceso, crean en las actividades que tú haces. Por eso tú lo haces con calidad. Date cuenta que no es simplemente una norma, una cosa que tú tengas que documentar y ya para mostrarlo a una auditoría. No, es algo que se vive, es algo que se desarrolla todos los días dentro de los procesos. ¿Ya? Esto da y ayuda a que exista satisfacción del cliente y de esas partes interesadas. Ayuda a establecer una cultura donde haya proactividad, haya prevención, haya mejora y haya protección dentro de la empresa. ¿Ya? Donde no se quede esto simplemente como que, ok, qué chévere el pensamiento basado en el riesgo y ya. No, venga, trabajemos en que esto se vuelva proactivo. ¿Ya? Miren, estamos trabajando en un tema tan importante en la plataforma, en donde nosotros queremos hacer que la plataforma tenga un tema de inteligencia artificial para que sugiera a las personas
qué es lo que debería haber en algunos cursos, pero que también permita validar si las personas pueden llegar a un nivel de proactividad, que es lo que nosotros buscamos, para que las capacitaciones en las organizaciones no se vuelvan algo como que me toca, sino algo que realmente nosotros podamos desarrollar. Y finalmente, asegurar la consistencia de la calidad y los productos y servicios que perduren en el tiempo. De aquí para allá tú sí ya ves la 9001 con toda la cantidad de estrategias que puedes desarrollar para poderla desarrollar. Así que si tú analizas y cuando estás desarrollando literalmente dentro de una organización todo esto, pues literalmente nosotros tenemos que validar que se debería adoptar ese pensamiento basado en el riesgo para mejorar, para asegurar y para establecer que los procesos, la confianza y la mejora continua dentro de cualquier organización. Entonces, la invitación para todos es que validemos que efectivamente la ISO 9001 puede ayudarle de una manera exponencial y de una manera muy contundente al mejoramiento, al mantenimiento y a la estructuración de una cadena de suministros.